La palabra de Dios dice que con fe agradamos a Dios. Por eso cada vez que entramos al terreno de fe, entramos a un terreno espiritual. Y yo no sé usted, pero quiero verlo con mis propios ojos, lo que Dios va a hacer sobre nosotros, sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Alguien dice amén? Quiero que abra su Biblia conmigo en Josué capítulo 1, versículo 5. He estado leyendo la nueva versión internacional NBI, Josué 1:5. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Diga conmigo: Dios con nosotros. Ahora voltee con un hermano y dígale: Dios está con nosotros. Ahora le voy a dar una palabra que hace mucho que no utilizaba. Voltee y dígale: Emanuel. Usted dirá: ese es un nombre de una persona. Emanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Dice la escritura en Josué capítulo 1 versículo 5: durante todos los días de tu vida, le habla Dios a Josué y le dice: nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, y no te dejaré ni te abandonaré. ¿Alguien lo cree? Le dice Dios a Josué: así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así como estuve con Abraham, voy a estar contigo. Así como estuve con Jacob, así voy a estar contigo. Así como estuve con Josué, así va a estar con nosotros. ¿Alguien dice amén? Y cuando Dios le dice estas palabras a Josué, en el versículo siguiente le dice: no te dejaré ni te abandonaré. Pero le dice unas palabras que comúnmente leemos en la Reina Valera: esfuérzate y sé valiente. De otro modo le dice Dios: sé fuerte y valiente, porque tú estarás, escuche, tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Note que Dios le dice a Josué: tú serás quien hará que este pueblo llegue. He aquí un gran dilema, que en la soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Un Dios soberano, un Dios que hace conforme a su diseño original, que hace conforme a lo que Él planea y hace conforme a lo que Él profetiza. ¿Alguien dice amén? Cuando el cielo habla, entonces suceden las cosas que el cielo ha hablado. Pero Dios va a operar, Dios va a anunciar, y aún Dios va a empujar cosas también con ayuda de hombres en esta tierra. Si usted no lo creía, comienza a sacudirse ese polvo religioso, que creían que tú no valías nada en esta tierra y que tú no podías ser útil para Dios. Pero Dios utilizó hombres para hacer su voluntad en esta tierra. Por eso Dios capacitó, diga conmigo, capacitó. Dios capacita a hombres que no tenían nada, que no eran muy diestros, pero cuando el cielo va a hacer algo, no te empuja algo, a veces te empuja algo desconocido, pero en eso que te empuja, Él te va a capacitar. Él nunca te va a dejar sin capacitarte, sin formarte y sin respaldarte de lo que Él va a hacer. ¿Alguien dice amén? Por eso cuando Dios va a hacer algo, Él va a derramar su espíritu sobre ti y te va a decir: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a ayudar a que esta sociedad cambie, a que la gente conozca mi palabra, y tú vas a ser útil para liberar a este pueblo. La palabra le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que ese pueblo herede lo que yo ya les he dicho con sus antepasados. La palabra de Dios había sido anunciada antes ya. Creo que a veces este tiempo es el cumplimiento de muchas palabras que Dios te había dado antes de hoy, pero Dios no se olvida de ninguna palabra que arrojó para tu vida. Por eso siempre que en un ambiente espiritual se ha arrojado una palabra de fe, tómala en el nombre de Jesús, porque tú no sabes qué día esa palabra va a tener su cumplimiento. Y puede pasar que pasen unos días, pero el tiempo de Dios se va a cumplir sobre tu vida, y en la promesa que arrojó Dios se va a cumplir. Alguien dice amén. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede, diga conmigo, herede la tierra. Quiere decir que no iban a conquistarla solamente, sino que la iban a heredar. Y una herencia es diferente que algo que tú consigues por una lucha, porque la herencia a veces no se tiene que lidiar para conseguirla, solamente baja porque tú eres un hijo.
Usted no tiene que hacer más. Usted no tiene que hacer mucho para heredar algo. Simplemente por tener el apellido, usted ya heredó. Y le digo algo, Dios ha cambiado nuestro nombre y nuestro apellido. Y ahora somos del cielo. Alguien dice amén. Ahora somos hijos de Dios. Y por tanto dice la palabra, somos herederos de las promesas de Dios. Y si entonces soy heredero, hay cosas que voy a recibir. Pero note, esta palabra es importante. Dios le dice, para que hereden la tierra que yo les dije a sus antepasados y se lo prometí. Cuando Dios promete, lo va a cumplir. Nunca te olvides de eso. Puede pasar tiempo. Por eso Habacuc dice, aunque la visión tardare, espérala, porque vendrá y no se cumplirá y no tardará. Espérala. Lo peor que te puede pasar es desesperarte. Señor, ya pasó un buen tiempo y no veo. Ya pasó un tiempo y no lo tengo. Ya pasó un buen tiempo, Señor, y no lo puedo palpar. Usted tranquilo, que esa promesa se va a cumplir. Por algún momento, tal vez Josué pudo haber dicho, mira, Señor, yo no he visto nada de lo que le has prometido a tus antepasados, a mis antepasados. Pero Dios tal vez le estaba diciendo en ese momento, es que no lo vas a ver hasta que tú te atrevas a creerlo. Te voy a repetir eso. No lo vas a ver hasta que te atrevas a creerlo. Después de que lo has creído, obedece. Y después de que obedeces, conquístalo en el nombre de Jesús. Alguien dice aquí amén. Es decir, créelo, recíbelo, créelo, pero después obedécele a Dios. Porque hay gente que se quedó en el nivel de creerlo, pero no lo ha obedecido para salir a tomar esa tierra. Dios quiere que creas, pero que también lo obedezcas. De nada sirve la fe sin obediencia. Por eso la palabra dice que Abraham obedeció y creyó a Dios para salir de la tierra. Él no solamente lo creyó, porque hay gente que cree y está estática, pero hay gente que cree y se mueve por medio de la obediencia del Señor Jesús. Por eso cada vez que Dios te diga algo, créelo, pero también obedécele al lugar que te mande. Entonces Josué le dice, entonces van a heredar lo que prometió a sus antepasados. Solo te pido, versículo 7 por favor, solo te pido que tengan mucho valor. Y escucha esta palabra que me bendijo. Ten mucho valor y firmeza. Vote con su hermano, dígale, ten valor y firmeza. La palabra dice, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que tú vayas. Note bien. Alguien aquí como que lo descontextualizamos, el valor y la determinación y la fuerza. Escuche bien. Dios le estaba diciendo, ten valor y firmeza. Cualquiera se imagina que Dios le está diciendo, ten fuerza para pelear, ten firmeza para decirle, voy a vencerlos. Pero Dios a Josué le estaba diciendo, ten valor y firmeza. Le voy a leer para qué. Dice la escritura, para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés. Le estaba diciendo, ten valor para que creas la palabra que le di a mi siervo. Porque va a venir gente que te va a decir que no se puede, pero tienes que tener el valor para decirle, Dios me habló y lo voy a conquistar. Alguien dice amén. Tienes que tener la firmeza de creer en la palabra, aunque a los demás les suene una locura. Tú lo vas a creer y vas a avanzar hasta conquistar esta tierra. Dios le estaba diciendo, ten valor para creer en mi palabra. Hay gente que tiene valor para construir, que tiene valor para edificar, pero no tiene valor para obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Tienes que tener valor para vivir en santidad. Tienes que tener valor para creer en el Espíritu Santo. Tienes que tener firmeza en la sangre de Cristo redentora. Tienes que tener firmeza en que Cristo murió por ti para darte vida eterna. Tienes que tener firmeza que por sus llagas fuiste curado. Tienes que tener firmeza que los justos florecerán como la palmera, mas los justos perecerán con todas sus iniquidades. Tienes que tener firmeza en que Dios, toda palabra que dice, Él la va a cumplir. Alguien dice amén. Tienes que tener valor y firmeza para eso. Con una empujadita de motivación cualquiera se avienta a hacer locuras. He visto gente que un poco motivada hace cosas que no hacía en su razonamiento.
Pero Dios no le estaba diciendo te empujo con una motivación. Le estaba diciendo sé fuerte y ten valor y firmeza. Firmeza para que lo que tú has creído no te muevas de eso. Ten firmeza para que cuando tú vuelvas a esta promesa, ten valor y firmeza para que aunque no lo veas, tú sigas creyéndolo. Alguien está aquí, dice gloria a Dios. Para que sigas creyéndolo, ten firmeza para que venga el tiempo, pase el tiempo, tú sigas creyendo esa promesa. Permite que tenga tu corazón valor para obedecer, para obedecer. Para obedecer. Hay que tener valor para obedecer. Algunos tenemos valor para emprender, pero no para obedecer. Somos valientes haciendo, pero cuando te dice siéntese y escuche, usted no obedece. Para eso se necesita valor y firmeza. Para obedecer se necesita mucho valor. Ve y haz esto. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Se necesita valor. Y también se necesita ser muy firme para obedecer la ley de Dios. Yo no sé por qué algunos momentos le quitamos lo grande y poderoso a la palabra y queremos obedecer solamente un hombre, pero no la ley de Dios. La ley de Dios está establecida y tenemos que obedecerla. Y le voy a subir un poquito de nivel. Las cosas de Dios son, aleluya, gloria a Dios. Quiero decir la palabra correcta. Iba a decir tajantes, pero las cosas de Dios son absolutas. Esa es la palabra, absolutas. Por eso Dios dijo en Apocalipsis: ojalá y fueses frío o caliente, pero no tibio. Porque la ley de Dios y su palabra es absoluta. Sigues a Dios, síguelo con todo tu corazón, pero no a medias, porque los medios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. Usted no tiene que ser medio cristiano y medio inconverso. Usted tiene que ser creyente en Dios. Usted tiene que creer la palabra. Alguien dice amén. Y si usted cree en Dios, también cree en los milagros de Dios. Y si usted cree en Dios, cree en la restauración de Dios. Y si usted viene a este lugar, tiene que venir con un corazón creyendo absolutamente la palabra de Dios, que es capaz de restaurar cualquier persona, que es capaz de levantar cualquier matrimonio, que es capaz de sanar cualquier enfermedad y de darte un llamado más grande de lo que usted creía. ¿Alguien le puede aplaudir fuerte a su Señor? La palabra de Dios es absoluta. No tiene formas de interpretación diferentes. Simplemente es la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice: el santo, santifíquese más. Porque es absoluto. No hay alternativa para aquellos que confiamos en Él. No es una manera de someterlo. No es una manera de decirle que usted ya no tiene vida. Lo que le estoy diciendo es que usted ha encontrado la mejor manera de vivir en este mundo, con Dios a su lado, porque Él está con nosotros. Pero una vez que está con Él, Él dice la palabra que es un Dios clemente, celoso de... Gloria a Dios. Le pertenecemos a Él. La palabra le dice: sé de mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así, escuche, solo así, principios de vida. Quieres ser exitoso, quieres ser bendecido, no se aparte de la ley de Dios. Quieres ser prosperado, quieres ser, oh gloria a Dios, quiere que los cielos se abran, obedezca la ley de Dios. No solamente espere un principio un milagro de que usted le rasque un billete o mete un número, saque la lotería. Usted quiere un milagro, pero busca el principio de Dios. Obedezca su ley y va a ver cómo Dios lo prospera en sus caminos. Oh gloria a Dios. Mire lo que estoy diciendo. Viva bajo los principios bíblicos de Dios. Mi Biblia dice que cuando yo aún aparto para Dios lo que le corresponde, vivo obedeciendo la ley de Dios. Y por eso que yo aparto y le entrego a Dios, mi vida es bendecida y voy a ser exitoso en todas las cosas. Claro, a nadie le hablan de esto. Prefieren emocionarlo con un milagro de vamos a pactar con Dios, trae una ofrenda y Dios va a hacer el milagro. No es cierto. Que no manipulen los milagros de Dios, porque los milagros de Dios no se pueden manipular con ofrendas, no se pueden manipular con cosas
Los milagros de Dios vienen por gracia y por la fe en Cristo Jesús. Pero ahora le estoy dando un principio de vida. ¿Quiere ser exitoso usted? Comience a obedecer la ley de Dios. Comience a leer su Biblia y a ser obediente a lo que Dios le dice. Y cada vez que Dios le diga algo, trate de obedecerlo. Llévelo a la práctica para que usted, todo lo que haga, sea exitoso. Ahora, si usted vive de esa manera, dice la palabra, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Mi Biblia no solamente dice en tus finanzas, en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que vayas, algo Dios va a hacer contigo. ¿Y sabe por qué? No es tanto que seas tú, sino cada vez que alguien obedece la ley de Dios y obedece la palabra de Dios, Dios está con él. Y como Dios está con él, mi Biblia dice: bienaventurado el varón que no abundó en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra está su delicia. Yo le dije, en la palabra está su delicia. Hay gente que su delicia está en el internet, su delicia está en el mundo, su delicia está en las propiedades, pero mi delicia está en la palabra de Dios. Alguien dice amén. Y entonces cuando usted se deleite en la palabra de Dios, dice la Escritura, será ese hombre como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Diga conmigo, da su fruto a su tiempo. Y dice la palabra, y su hoja no cae. Principio, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Cuídate, Josué le dice, de guardar esto que te estoy diciendo. Si tú quieres ser exitoso, y mire, hablándole un padre a su hijo, quieres ser exitoso, no trates de imitarme a mí, solamente busca a Dios. Si tú quieres ser exitoso, guarda esta palabra, la palabra de Dios. Quieres ser grande en este mundo, busca la humillación y quebrantamiento en la presencia de Dios. Quieres ser exitoso y que todas las puertas se te abran, determínate a ser fuerte y valiente en esta vida, y sé determinado para seguir a Dios. Entonces Dios siempre estará contigo. Yo le dije, Dios siempre estará contigo. Dios siempre estará contigo. Y cuando entonces leo en mi Biblia, Dios siempre estará contigo, eso me da seguridad. Seguridad de lo que estoy haciendo. ¿Dónde está tu seguridad? Pregunto. Si no tienes dinero, te sientes como que no estás seguro. No tienes el medicamento, no tienes la forma de solucionar, te sientes inseguro. Mi seguridad no son las cosas, mi seguridad es Dios. Porque siempre que esté del lado de Dios, Él se va a encargar de suplir todo lo que a mí me necesita. Todo lo que yo necesito. Alguien dice amén. Cuando yo estoy con Dios, me aseguro de que Él va a ver por mi futuro. Él va a ver por las cosas que yo voy a hacer. Porque no vivo para mí, ahora vivo para Él. Alguien dice amén. Cuando entonces le sigo y Dios está conmigo, se me va la preocupación de mi futuro. Y le voy a decir algo: déjese de preocupar por el futuro, porque todos aquellos que seguimos a Dios, nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Alguien dice amén a eso. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Jesús. El día que decidí entregar mi futuro a Dios, me sorprendió. El día que decidas entregarle tu futuro, te vas a dar cuenta que vas a hallar un descanso en tu alma. Hay gente que todavía no muere y está pensando en su muerte. Hay personas que están viendo a futuro desgracias, pero tu futuro está asegurado en Dios. Los días del justo son como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y hoy es un día más para que vuelvas a brillar. Es un día más para que crezca tu brillo. Es un día más para que la gente conozca el Dios vivo que tienes. Alguien dice aleluya. Allí mismo en Josué capítulo 5, por favor. Josué 5. Josué capítulo 5, versículo 13. La palabra dice: cierto día Josué, gloria a Jesús. Josué 5, capítulo 5, versículo 13. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Tiene una espada desenvainada, dice la palabra. Josué se le acercó y le pregunta:
¿Usted es de los nuestros o del enemigo? Josué estaba en un momento en que meditaba qué iba a hacer. Estaba meditando el plan y la estrategia, porque Dios le había dicho que iba a conquistar Jericó. Él estaba allí levantando la mirada como todo un filósofo. Oh, gloria a Dios. Pensando, pero más allá de la razón y la estructura, él estaba tratando de conectar con Dios. Porque cada vez que alguien, escuche bien, no busque tanta estrategia, busque mejor al Espíritu Santo. No busque tanto libro y tanta cosa que lo pueden confundir. Hay gente que se parece que lee y está leyendo algo y parece que según Dios le habla y piensa una cosa y la otra cosa y ya piensa diferente, y se hace un revoltijo en su mente, cuando lo más sencillo que puedes hacer es regresar a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que quieres que a donde quieres que yo vaya? Él acampaba en Jericó y levanta la vista. Él estaba, dice la palabra, allí en tierra buscando, y estoy seguro que tenía la palabra de Dios, y entonces meditaba en ella, y más allá de su razonamiento de cómo hacerlo, estaba temeroso de Dios para que lo respaldara. Él estaba respetuoso de lo que Dios quisiera hacer. Y tal vez en este mundo Dios está con nosotros, pero tenemos que estar expectantes de lo que Dios quiere hacer, expectantes de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a manifestar a mí? Y entonces aparece un hombre, y dice la palabra que venía con una espada en la mano, y le pregunta a Josué: ¿eres tú de los nuestros o eres tú del enemigo? ¿Alguien está acá? Cuando pregunta eso, pasa algo sorprendente, porque piénselo por algún momento. Piénselo un momento. Viene una persona, usted sabe interpretar con qué intenciones viene. Usted lo sabe. Usted sabe si es enemigo o amigo. Pero por alguna razón parece que a veces a Dios le hacemos las preguntas equivocadas. Dios nos quiere ayudar. ¿Será, Señor, qué quiere hacer? Dios te dice: pregunta equivocada, vengo a ayudarte. Señor, ¿por qué me tienes así? Pregunta equivocada, vine a suplirte. Señor, pero ¿por qué estoy tan derrotado? Pregunta equivocada, vine a sanarte. Él te ve postrado: Señor, mira cómo tienes a mi familia. Y Él te dice: pregunta equivocada, tú y tu casa van a servirme. Alguien dice amén. Y de repente tú dices: Padre, pero ¿por qué no veo nada en mi vida? Como que no he sido prosperado. Pregunta equivocada. Yo vine a darte lo que tú necesitas, y vine a acercarme a ti para decirte que todo lo puedes en Cristo, porque yo te fortalezco. Alguien dice amén. He venido a decirte que yo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. He venido a decirte que así como estuve con Abraham, con Jacob, así voy a estar contigo. Alguien dice amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Es usted de los nuestros?, preguntó. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró su rostro en tierra y le pregunta, estamos en versículo 14. Entonces Josué se postró su rostro en tierra y le pregunta: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo tuyo? ¿Escuchó bien eso? Dice: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo tuyo? En un momento le cae el espíritu a ese hombre. Se postra en tierra y dice: ¿qué tengo que hacer? En otras palabras, le estaba diciendo: te estaba esperando. No sabía qué decisión tomar, pero dime qué quieres que haga. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esas situaciones donde no sabemos qué decidir? No sabemos qué hacer. No sabemos si levantar el teléfono, si orar, si llorar, pero Dios se aparece de alguna forma y te dice lo que tienes que hacer. Tenemos que estar tan expectantes de la voz de Dios que está con nosotros, que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Escuche, qué hacer y cómo hacerlo. Tenga cuidado que Dios le diga cómo hacerlo, porque a veces Dios te dice qué hacer, pero también va acompañado del cómo. Saúl, Dios le dice: ve y destruye al rey Agag, a todo el pueblo.
le dijo qué hacer y le dijo cómo hacerlo. Le dijo: vas a acabar con todo. Pero Saúl se quedó con el hacer, pero no cómo hacerlo. Y lo hizo como él quiso. Acabo de decir algo fuerte. No te quedes en solamente qué hacer, porque hay gente que Dios le dice: ve y hazlo, pero usted va a decir cómo también hacerlo. Por eso cuando Dios llama a Moisés, le dice: hazlo, pero le dijo cómo hacerlo. Te vas a parar frente a Faraón y le vas a decir: el yo soy me ha enviado. A Josué le dice: Señor, dime qué hacer, cómo hacerlo. Cuando tú te aseguras que Dios te dijo el qué hacer y cómo hacerlo, tienes garantizado la bendición de Dios. Tienes garantizado el éxito de lo que estás emprendiendo. Tienes garantizado el éxito de tu vida, gloria a Dios, de tu matrimonio y de tu familia, si te aseguras que Dios te dijo qué hacer y Dios te dijo cómo hacerlo. Pregúntele a Saúl cómo terminó, cuando lo hizo como él quiso y no como Dios le dijo. Que usted hable conforme a lo que Dios le dijo y cómo decirlo. Le dice entonces el comandante del ejército del Señor, contesta: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué, ¿qué hizo? Obedeció. Note bien: así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y bueno, para los teólogos, a algunos les suena esto, la teofanía, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, pero no me voy a meter en esas cosas. Simplemente se le aparece ese hombre con la espada desenvainada, le dice qué hacer y le dice la misma palabra que la zarza le dijo a Moisés. Quita el calzado de tus pies, le dice a la zarza. Ahora este hombre le está diciendo: quítate las sandalias, Josué. ¿Y usted cree que Dios no se nos vuelva a aparecer y nos diga: quítate los calzados que tú traes? Si estuvo con Moisés, también estará con nosotros. Pero es que Dios no solamente estaba diciendo que quitara su calzado, que en ese momento era importante, porque donde Dios descendía, el lugar era santificado. Por eso donde estaba el arca del pacto, donde estaba el arca de Dios, ahí no entraba nadie que no estuviera santificado. Cuidado, porque aquí está la presencia de Dios. Y donde estaba la presencia de Dios, si alguien llegaba y no estaba santificado, se moría. Gracias, porque ahora se rompió el velo, Señor. Y ahora decimos: tenemos acceso directo a la presencia. Pues tómelo con seriedad. Y si usted va a subir al altar, y si usted va a estar aquí, venga con la mejor actitud, con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alguien está aquí, que Dios, gloria a Dios, que nos paremos en este lugar, santificados, dispuestos a toda buena obra. Gloria a Dios. Alguien grita amén a eso. Pero no le quite el peso al altar. Gloria a Jesús. Un día recuerdo a papá Naún que él decía que por un mes bajó a todos los músicos de la iglesia. Por un mes. Y dijo: yo no quiero esa actitud, porque irrumpe más. Dice, escucha esto, irrumpe más. Él dice: un músico endemoniado que una iglesia sin alabanza. ¿Alguien está aquí? Y salió. Ahora escucha esto. Imagínense bien, porque algunos creyeron que era para la alabanza, pero también puede haber intercesores, sugieres, o también puede haber maestros, o puede haber algún integrante del evangelio que cambia bien endemoniado. ¿Alguien está aquí? Puede haberlo. Por eso entonces él dice que prefería mejor que estuvieran allá santificándose que acá irrumpiendo la presencia. Y pasa en todas las áreas. Creo incluso que hay pastores tan endemoniados como el gadareno. Así, porque han despreciado el altar y el fuego del Espíritu. Han despreciado la zarza que se ha encendido. Porque cuando está la zarza, cuando está ese príncipe con la espada desenvainada, ahí se santificó el lugar. Y donde hay fuego del Espíritu, tiene que también haber santidad para que ese fuego fluya. Pero ahora entienda esto, por favor.
Si entonces le dice la zarza a Moisés y el hombre a Josué, y si Dios nos dice quita el calzado, no solamente se refería a un tipo de zapato o de sandalia, sino a un tipo de actitud de tu corazón. Se lo voy a decir de otra manera. Sandalias es quita tu incredulidad. Quita tus sandalias es quita tu molde religioso. Quita tus sandalias, quita tu estructura intelectual. Quita tus sandalias, quita tu razonamiento. ¿Cómo lo recibe Josué? ¿Tú eres de los míos o de los otros? Quita tu razonamiento. Quita tus sandalias, quita tu estructura religiosa. Porque lo que voy a hacer contigo requiere de otra actitud de corazón. Lo que voy a hacer contigo no requiere de tu dureza, sino de tu pureza. Alguien dice amén. Lo que voy a hacer contigo no requiere de tu sabiduría, sino de tu corazón. Lo que voy a hacer contigo no requiere de tu talento, sino de la búsqueda que tienes por mí. Ahora quita tus sandalias, porque voy a hacer algo nuevo contigo. Voy a hacer que ese pueblo entre a mi presencia. Voy a hacer que ese pueblo conquiste la tierra. Pero quita el calzado de tus pies. Hoy son días donde Dios quiere quitarnos las viejas estructuras. Son días donde Dios nos quiere quitar la vieja actitud. Son días donde quiere quitarme el egoísmo, el egocentrismo, la razón y la incredulidad. En estos días Dios se vuelve a aparecer. Dios está contigo, pero Él no te quiere con las mismas sandalias. Él no te quiere con la misma actitud. No te quiere con los mismos deseos y la misma rutina. Él te quiere nuevo. Y si a alguno le sirve, dice mi Biblia, todos los días son nuevas sus misericordias. Es decir, que Dios cada día es nuevo. Yo no creo que Dios quiera usar a alguien siendo odre viejo. Mi Biblia dice que Dios no deposita vino nuevo en odres viejos. Dios no va a depositar espíritu donde sabe que lo van a despreciar. Dios no va a derramar espíritu y llenura en su espíritu donde sabe que eso los puede reventar. Dios va a derramar espíritu sobre aquellos que estén dispuestos a ser formados por Dios. Aquellos que le digan: Señor, quiero ser nuevo, quiero tener una nueva actitud. ¿Alguien dice amén? Uy, Padre, Dios quiere derramar vino nuevo en odres nuevos. Pastor, pero a mí me enseñaron hace 20 años, rompe eso viejo. No quiere decir que hay una nueva enseñanza ni hay una nueva Biblia. La ley de Dios está allí y la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ahora dice la Escritura, hay cosas que por medio del Espíritu serán reveladas. Y allá le va. En estos tiempos hay revelación del Espíritu. Por eso es que usted ve ministerios que se quedaron frenados con la palabra, con el estudio, con el discipulado, pero sin el Espíritu. Han enseñado lo mismo por 20 años y nada revelado. Han enseñado lo mismo por 30 años y siguen enseñando lo mismo. Porque en estos tiempos tiene que combinar la fe, la palabra y el Espíritu. Y cuando el Espíritu viene a tu vida, entonces te revela los grandes misterios de Dios. Usted se preguntará: ¿hay escuela donde nos digan cómo cae la revelación? No hay escuela para eso. Hay una escuela que se llama el Pentecostés. Hay una escuela que se llama el Aposento Alto. En esa no pagas inscripción ni colegiatura. En esa escuela solamente entra el que tiene un corazón deseoso del Espíritu Santo. En esa escuela entra aquellos que aman a Dios. En esa escuela entran aquellos que se cansaron de vivir en su vieja manera. Ellos entran los que quieren una nueva vida, los que quieren algo diferente. Esa escuela es para aquellos que desean a Dios. No hay otra escuela, no hay otra fórmula, no hay otro instituto. Solamente la escuela del Espíritu, donde recibes del Espíritu y fluyes en el Espíritu. Esas sandalias representaban incredulidad, falta de fe. Pero Dios le dijo: quita esas sandalias, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Escuchen, la Escritura dice en Josué capítulo 6 versículo 12: Josué 6:12:
las puertas de Jericó estaban muy bien, dice la palabra, estaban bien aseguradas. Gloria a Dios. Pero 6:1. Es que no vi el puntito que había entre el 1 y el 2. 6, 1 y 2. Dice la palabra: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Dios le dice: voy a estar contigo, no te preocupes. Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y le dice: tranquilo, solamente asegúrate que me estás obedeciendo. Voy a estar contigo. Él le da una instrucción. Lo crees, él se levanta a creer y le obedece a Dios. Le obedeció, es importante. Y dice la palabra, les da unas instrucciones: vas a dar algunas vueltas por Jericó y vas a llevar a los sacerdotes enfrente con trompetas. Vea la importancia de la alabanza en una batalla. Vea la importancia de la alabanza como un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Vea el medio de la alabanza como el medio por el cual Dios va a abrir el camino. Dios no lo puso atrás, lo puso enfrente. Estaban tocando la trompeta. Y escuche bien esto. Entonces dice la palabra: en Jericó ya tenían miedo, porque al enemigo no le asombran los grandes ejércitos. Escuche esto bien, por favor, con mucha sabiduría. Al diablo no le impresionan las multitudes, porque él sabe moverlas bien. Pero cuando se levanta un ejército que tiene el Espíritu de Dios y que Dios está con ellos, entonces eso sí es temido por Satanás. Vamos a hacer guerra espiritual, algunos decían. Y Dios no estaba en el asunto. Vinieron los demonios y los demonios los avergonzaron. De nada sirve un gran ejército, y se lo demuestro con Biblia. La palabra de Dios dice que estaba Gedeón, y mi Biblia dice que había una forma en que él quería ganar con muchos. Él quería ganar con tantos que él decía: entre más seamos, mejor. Entre más seamos, lo vamos a impresionar. Entre más seamos, los madianitas van a imponerse con nosotros. Pero Dios le dice: no te equivoques, porque yo puedo ganar con muchos, pero también con pocos. Y para los retos que vienen no se requieren las multitudes, se requieren los pocos pero determinados a hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? No se requieren las multitudes, pero con que haya 300 bien determinados y valientes a hacer la voluntad de Dios, con esos 300 Dios nos va a dar la victoria. Vamos a decirle: Señor, tú vas con nosotros, y cuando eso pase, el cielo se va a abrir y la victoria está en la puerta. Alguien aplauda a Jesús. Estaba Gedeón tratando de razonar la estructura y el plan que iba a hacer. Había tantos y Dios le dice: mira, no es con tantos. Vamos a probar. Escuche esto. Dios le dice: vas a probar esos hombres, pero vamos a hacer algo. Le dice: deja ir a los que tengan miedo. Curioso. Voy a tratar de decirle esto lo más sabio posible. El miedo no es de Dios. Así, el miedo no es de Dios. El miedo vino a causa del pecado. Si usted no sabía esto, Adán y Eva, cuando comen del árbol que Dios le prohibió, fueron abiertos sus ojos y por primera vez tienen miedo, se esconden de Dios. A veces la gente y las religiones nos hacen tener miedo. Un miedo huida, no un temor de Dios, porque el temor de Dios se traduce en el respeto y la reverencia que le doy a Dios. Pero el temor te hace huir, te hace alejarte. Por eso la gente a veces teme entrar a este lugar, porque piensa que va a ser condenada.
La gente tiene miedo de entrar porque sabe que hizo algo malo y tiene miedo de entrar. Quiero que te sientas libre, porque Dios pagó el precio de tus pecados. Y si tú tan solo le pides perdón a Dios, Él va a ser amplio en perdonarte. Tenía miedo. Adán y Eva, entra el miedo. El miedo no es de Dios. El miedo lo implantó Satanás. Por eso cuando usted tenga miedo, rómpalo por medio de la alabanza, la oración y el ayuno. Cuando usted tenga miedo, métase con Dios y va a ver cómo su Espíritu Santo le va a ayudar ahí en su necesidad, en su debilidad. Gloria a Dios. Ese miedo que vino, le dice: llévate o que se regresen aquellos que tienen miedo. Porque una persona que tiene miedo puede contaminar a otro. Pero es bien curioso que cuando están parados frente a algo, uno solo dice: bueno, voy a ir. Cuando viene el otro dice: vamos. Y en colectivo se avientan a hacerlo. Pero pasa lo mismo con el miedo. Con uno que tenga miedo, ya metió a todos el miedo. Pero algo sorprendente, que mi Biblia dice que Dios le dice a Gedeón: regresa a los que tengan miedo. Note que no le dijo: regresa a los pecadores. Porque Dios restaura a un pecador sin miedo. Y sucede lo que hizo con Pablo. Ese hombre se paraba sin miedo a lastimar a los cristianos. Era bien pecador, pero cuando el Espíritu Santo lo toca, ese hombre sin miedo, con el Espíritu Santo, se volvió en una bomba del evangelio. Por eso no me juzgue a los que van llegando y que quieren trabajar y quieren hacer, porque Dios le conviene cambiarle el corazón y trabajar con esos nuevos que con un viejo con miedo. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos que en este lugar se ve el miedo. Se ve el miedo y viene el valor y la valentía del Espíritu Santo de Dios. Alguien lo recibe en el nombre de Jesús. Apláudele fuerte a Él si lo va a hacer. Ok, mire bien. La palabra de Dios le dice: Señor. Él creía que con los muchos iba a ganar. Pero dice, el Señor le dice a Josué: he entregado en tus manos. Si era ahí. He entregado en tus manos. El Señor le dijo: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Mire que cuando Dios dice que ya lo hizo, tranquilo. Cuando Dios te diga que ya lo hizo, es decir, no te vas a quedar ahí brazos cruzados. Simplemente ya está hecho. Porque Dios donde dice, ejecuta. Dios donde dice, se hace. Gloria a Dios. Confío cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Y si sale de la boca de Dios, ya está hecho. Y si Dios dijo que somos bendecidos, ya está hecho. Si dice que somos restaurados y prosperados, ya está hecho. Aleluya. Pero escuche bien. Estaban tan aseguradas por el miedo que le da una estrategia a Dios y le dice: vas a dar vueltas. Ojo, Dios nunca te pone a dar vueltas sin sentido. La religión solamente te da vueltas. La religión te dice: haz esto y haz esto y haz aquello, y te pasa dando vueltas, pero nunca cambia tu situación. La palabra dice incluso en Éxodo que cuando la gente daba vueltas al asunto, se desesperó y se desanimaron. ¿Sabe por qué tanta gente no cree en el evangelio? Porque los pastores se lo llevaron dando vueltas por muchos años y nunca llegaron a Jesús. Se la pasaron dando vueltas en la teología, en los estudios, en el liderazgo, en la dominical, en que tú debías ser pastor a lo largo de 15 años, y se lo llevaron dando vueltas, que nunca conocieron al que estaba en el centro, que se llama Jesús. Pero yo no quiero hacer que des vueltas. Yo quiero que la puerta se abra y que tú llegues directo a Jesús, y que Jesús hable contigo y te diga: te estuve esperando tantos años. Alguien dice amén a eso. No quiero que dé la vuelta, pero Dios lo pone con una estrategia a dar vueltas. Y le dice: den las vueltas, pero van a estar levantando la voz. Y la palabra dice que una voz de garganta, una voz como la mía. Garganta, gloria a Dios, fuerte. Yo le llamo una voz angelical cuando cantas. Sí, le dice con ayuda del diafragma, eso, diafragma, con ayuda del diafragma. Pero esa no era la voz. La voz de la garganta. O sea, era algo, bueno, no se lastimaba la garganta, ¿verdad? Pero estaban clamando. Le quería ilustrar cómo estaban.
Porque la Biblia dice que no estaban callados. Hay guerras que se claman gritándole a Dios. Hay victorias que demandan que tú levantes la voz a Él. Usted no puede vencer con la misma pasividad espiritual, con la misma oración. No puede vencer con la misma oración. Hay batallas que tienes que quebrantarte, romperte y aún romper tus métodos. Padre, te alabo, Señor, te adoro, Jesús, dame la victoria, Señor. No. Hay oraciones que usted va a hacer diferente. Son oraciones fervientes en el espíritu. Son oraciones militantes. Son alabanzas poderosas. Son gritos de victoria. O sea, son cosas que demandan del espíritu algo. Y Dios les van a dar la vuelta. Y llevaban el arca, llevaban la presencia de Dios. Porque si tú gritas y haces sin la presencia, lo hiciste en vano. Pero si tú gritas y alzas tu voz con la presencia de Dios, huestes espirituales están venciendo en esa hora. Gloria a Dios. No es la forma, no es el método, sino el espíritu. Entonces ellos daban vueltas con el espíritu, la presencia de Dios. La llevaban y gritaban y gritaban. Y le dice, pero al séptimo día van a dar 7 vueltas. ¿Alguien está aquí? Y entonces dice la escritura que cuando Dios les dijo, iban a gritar no como los otros días. Iban a gritar con todas sus fuerzas. Y mi Biblia registra ese acontecimiento, que entonces dice la escritura, las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Un hecho sorprendente, que tenía la seguridad de que Dios estaba con ellos. Dios te dice hoy que está contigo, pero tendrás que pelear esa batalla fuerte y valiente. Y lo que viene demanda de tu obediencia a Dios. Gloria a Dios. Cuando todo está en contra es difícil obedecer, pero obedece, que Dios te va a bendecir en eso. Cuando dan las vueltas, estoy viendo al pueblo, caen las murallas, algo sorprendente. Ni un centímetro se dieron, iban avanzando. Lo que Dios quiere hacer contigo es que sigas avanzando. Y a pesar de que parece que has dado más de 7 vueltas al asunto, en esa oración Dios está contigo. Gloria a Dios. Parece que el problema le has dado 7 vueltas. No te preocupes, dale una más, que Dios está contigo. Tal vez ves que esa enfermedad no cedes y has dado muchas vueltas. Sigue dando otra vuelta, porque Dios te va a ayudar. El Dios de Israel te va a aparecer y te va a decir, estoy contigo y nunca te dejaré y nunca te desampararé. Mi Biblia dice que el que te guarda no duerme. Él siempre está al pendiente de ti. Alguien se pone de pie, Padre, en el nombre de Jesús.